Hoy jueves 23 de marzo del año 2023, en esta tercera semana, en la cual tenemos como título Preparando mi corazón para la cena del Señor. Los saluda su hermano en Cristo, Saúl Santamaría, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, y miembros en particular del cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a nuestros simpatizantes y congregantes que se reúnen con nosotros. También saludamos con bendiciones y buenos días a quien Dios mediante llegará este mensaje, que no son parte de nuestra iglesia, pero que nos siguen por las diferentes redes sociales. Que el Señor les bendiga por medio de su bendita palabra. Bendecimos a Dios también por nuestros hermanos administradores de este grupo, edificados en la palabra, que el Señor siempre esté con ustedes, con sus familias, con sus ministerios, y pueda Él siempre bendecirlos. Vamos a presentarnos delante de nuestro Dios, amados hermanos. Quien pueda hacerlo de rodillas, hágalo. Quien no, inclinen su rostro al pueblo de la tierra, para que oremos a nuestro Dios en esta hermosa mañana que Él nos ha regalado. Oremos. Bendito y buen Padre que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias, este puñado de hijos tuyos. Te damos gracias también por quienes están escuchando tu bendita palabra, Padre eterno. Te bendecimos, Señor, ya que tus misericordias siguen siendo nuevas cada día en nuestras vidas. Muchas ocasiones no nos damos cuenta de qué nos libras tú para poder tener la vida que tenemos, Señor. Pero sí reconocemos, Señor, que tú estás presente en nuestras vidas. Te bendecimos, Padre eterno, y te suplicamos que en estos momentos en los cuales tendremos a bien hablar de tu bendita palabra, pongas tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, para que tanto como expositores como oyentes podamos ser corregidos, dirigidos, guiados al futuro que tú quieres para cada uno de nosotros. No es casualidad que nosotros estemos escuchando tu bendita palabra, como lo hemos de ver el día de hoy. En esta mañana, tú quieres un mejor futuro para nosotros, Padre eterno, y nos exhortas a que cambiemos nuestra manera de pensar y de vivir. Gracias por todas tus bendiciones. Nos depositamos en tus benditas manos y suplicamos todo esto, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo muy amado, nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos y oyentes. El subtema de esta semana se titula Temas más que un carpintero. Y el título de esta predicación es El peligro de la incredulidad, endureciendo mi corazón. Veremos en estos textos que vienen en Hebreos, la epístola a los Hebreos, capítulo 3, del versículo 7 al versículo 19, aspectos importantes en lo cual primero nos muestra lo que padeció y lo que observó el pueblo de Israel, pero también nos hablará a nosotros de qué es lo que estamos haciendo en nuestras vidas, cómo debemos de corregir y llevar nuestras vidas, tomando como ejemplo lo que vivió el pueblo de Israel y cuál fue su final de ellos, cuál fue su padecimiento y al final lo que ellos sacaron por tener esa incredulidad. Y una gran bendición para todos los que llegaron a ese final. Vamos a analizarlo del día de ayer. Ya iniciamos en esta epístola con la lectura desde el versículo 1 al versículo 6 de Hebreos 3. Y hoy vamos a darle continuidad, en la cual vemos que Jesús es superior a Moisés, pero hoy veremos el reposo del pueblo de Dios. ¿Qué corresponde a nosotros como pueblo de Dios? ¿Qué le correspondió al pueblo de Israel? ¿Y cómo lo debemos de llevar a cabo nosotros en nuestras vidas?
Antes de iniciar la lectura tenemos que recordar lo que dice Romanos 15:4 y me gustaría que lo compartiéramos nosotros. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es lo que veremos el día de hoy, viendo las Escrituras, viendo nosotros la enseñanza que conllevan y teniendo esa paciencia en nuestro Señor, tenemos esa esperanza. Así es que tenemos que continuar. Veremos primeramente en la epístola a los Hebreos, capítulo 3, del versículo 7 al 11 leeremos. Veremos cuál es la relevancia que vemos en estos textos. Dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación, y dije, siempre andan vagando en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén. Vemos en estos textos, amados hermanos, cómo el Señor se refiere al pueblo de Israel, en el cual Él observa el endurecimiento de este pueblo de Israel. No viendo lo que veían anteriormente, ellos observaron cómo el Señor los sacó con mano fuerte, con mano poderosa, los ayudó a poder salir de ese cautiverio en el cual estaban. Dicen que no vieron cómo los saqué yo, y aún así endurecen su corazón. No tienen confianza en Dios, no tienen confianza en sus líderes, a pesar de que ellos observaron todo lo que hizo Dios para poderlos sacar, endurecieron su corazón y fueron indiferentes a lo que Dios hizo por ellos, poniendo más atención a las cosas materiales, teniendo más importancia para todo lo material que tenían en Egipto. Pedían más señales, querían todavía que el Señor les mostrara más cosas para que ellos pudieran creer y confiar plenamente en Él. Pero también muchos de ellos sentían la misericordia de Dios, pero se jactaban de ello y sentían que nada les podía suceder porque Dios estaba con ellos y ellos podían hacer lo que les placiera para que ellos en un momento dado no les pasaría absolutamente nada. Pero no pensaban ellos en el día de mañana, no pensaban en su porvenir, solamente vivían el momento de lo que Dios había hecho y ya se les olvidaba. Dice también dentro de esta lectura que acabamos de hacer, lo provocaron a Dios y lo tentaron. Esa tentación se refiere precisamente por la cual ellos no llegaron a la tierra prometida, a ese reposo del pueblo de Dios, que se encuentra en Números capítulo 20, versículos del 1 al 13, cuando ellos empezaron a murmurar y hablar que para qué los había sacado el Señor de la tierra de Egipto para morir en el desierto, con sed, sin comida, sin agua, y empezaron a tener murmuraciones. Moisés se inclinó al Señor y dice, no te preocupes, no hablan de ti, hablan de mí. Ese tipo de murmuraciones son las que provocaron la ira del Señor hacia su pueblo, hacia ese pueblo que Él amó y sigue amando hoy en día. No confían, no buscan esa tierra prometida. Pero toda esa generación que pecó contra Dios,
¿Qué fue lo que le pasó? Podemos verlo también, estudienlo, analicen ustedes en sus hogares con calma. En Números capítulo 14, versículo 22 y 23, dice: los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verán. Ese pueblo para el cual el Señor había preparado esa tierra prometida, sin observar en ellos sus pecados, sus errores, los limpió completamente para que pudieran llegar. Aún ellos seguían quejándose, y el Señor no les permitió llegar a toda esa generación menor a 20 años a esa tierra prometida. Sigue otro aspecto de la lectura que tuvimos en este momento. Dice: vieron mis obras 40 años. El Señor durante 40 años los sustentó, los cobijó, los cuidó, pero debido a sus errores, a sus murmuraciones, a sus quejas, a pedir y a exigir más de Dios, enfrentó grandes dificultades. Durante esos 40 años muchos de ellos perecieron y no pudieron llegar a ver esa tierra prometida. Con ellos se disgustó con esa generación, la cual fue incrédula, la cual no creyó, la cual habiendo visto y oído de Dios, confiaron más en lo que ellos tenían que en lo que Dios les había dado y las señales que el Señor les había dado. Por eso es importante, amados hermanos, que nosotros tomemos en cuenta que muchos de ellos no llegaron a esa tierra prometida, se quedaron en el camino. Ahora veremos un aspecto, amados hermanos, en esta carta a los Hebreos, dándonos ejemplo de qué es lo que pasó con esta generación la cual pecó contra Dios. ¿Qué nos dice para nosotros esta epístola? Vamos a leer desde el versículo 12 al versículo 15. Y estas palabras son precisamente para nosotros, los que hoy estamos escuchando, los que hoy estamos viviendo en este tiempo. Dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación. Amén. Fíjense cómo nos empieza hablando a nosotros el escritor. Mirad, hermanos. Esto es para nosotros, amados hermanos. Que no seamos como esa generación que endureció su corazón y por incredulidad, porque en un momento se sentían poderosos, se sentían que ellos podían hacer todo y que Dios tenía prácticamente, algunos pensaban que tenían que obedecer, Dios de obedecerlos a ellos. Se sintieron tan cobijados que esa incredulidad terminó con su vida y el no poder llegar a esa tierra prometida. Son palabras fuertes las de incredulidad. Es una forma dura en la cual nos habla precisamente el escritor y nos dice, no seas incrédulo. ¿Y a qué se refiere la incredulidad? Es la falta de voluntad para confiar, falta de inteligencia, falta de confianza en quien nosotros hemos observado que ha hecho cosas por nosotros.
No seamos de esa manera incrédulos, ni pensemos que nuestra fortaleza, nuestra fuerza, o quien nos ayudó en este momento, va a estar con nosotros siempre. Porque como seres humanos nos ayudamos a veces un momento y después desvariamos. Negarse a creer en ese Dios vivo es un motivo por el cual nosotros podemos y mostramos esa incredulidad. Veamos lo que nos dice el Evangelio de Juan, para que veamos qué pasa cuando yo soy incrédulo y creo que Dios está a mi disposición y ya soy salvo. Siento que Dios está a mi disposición y que Él me va a salvar de todo lo que haga. Normalmente nosotros usamos Juan 3:16 para poder evangelizar, y es bueno. A veces ocupamos el 17 también, pero vamos a ver del 18, del versículo 18 al versículo 21, ¿qué nos dice? Que son textos que no ocupamos regularmente, pero que son para nosotros la muestra de qué es lo que pasa cuando somos incrédulos. Dice así, Evangelio de Juan 3:18 al 21. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifestado que sus obras son hechas de Dios. Cuando yo escucho de la palabra de Dios, cuando alguien viene y me habla de la palabra de Dios, y no creo en las promesas de mi Dios, soy un incrédulo. Y ya estoy recibiendo una condenación. ¿Por qué? Porque no creí. Porque me gustan más mis obras y no quiero cambiar mi manera de vivir. Porque la palabra de Dios me reprende cuando me está hablando el Señor. Saúl, estás haciendo las cosas mal. Tienes que cambiar, porque de otro modo vas a perder tu vida. De otro modo estás perjudicando este cuerpo que el Señor te dio, en el cual mora el Espíritu de Dios. No está bien que le des prioridad a las cosas de este mundo que a Dios, al Dios vivo. Muchos de nosotros dentro de todo esto decimos, híjole, es que el sábado es el mejor día para ir a trabajar, es el día que más gano. Y no puedo dejar mi trabajo por ir al templo a alabar a Dios. Yo les puedo decir, en mi vida, yo en sábado ganaba una cantidad muy buena. Y no me alcanzaba el dinero. No me era suficiente, siempre salía debiendo, siempre me faltaba. Hoy en día que descanso en este día, en el día de reposo, gano una cuarta parte de lo que ganaba antes. Y hoy en día les puedo decir y dar gracias a Dios que hoy hasta me sobra. No gano lo mismo, gano una cuarta parte y me sobra todavía para poder seguir adelante. Dios da bendición, hermanos. Pero cuando de veras nosotros confiamos en Él, depositamos nuestra vida en Él, no vivimos una vida en la cual veo nada más lo material de este mundo, sino tenemos que ver y ver con los ojos de nuestro Dios. Él quiere no algo momentáneo, quiere algo para nuestro futuro, un futuro glorioso, y el cual nosotros estamos despreciando al darle prioridad al momento en el cual estamos viviendo. Este Dios vivo
da una muestra del carácter de nuestro Dios para los creyentes y para todos los demás que escuchan este mensaje, amados hermanos. Nos habla también en esta parte que leímos, dice, exhortándonos unos a otros cada día. Tenemos que nosotros, hermanos, ver que después de esta pandemia, después de que estuvimos en nuestros hogares, muchos fallecieron. Muchos otros también se enfriaron y se fueron a otras denominaciones. Muchos otros se fueron y regresaron al mundo. Pero nos dice a nosotros que exhortemos a los demás a seguir adelante. ¿Cómo debo de exhortarlo? Tengo que tener calma, tengo que invitarlo, no juzgarlo, porque a veces puede ser que yo dentro de mis palabras, en vez de ayudarlo, lo estoy alejando más de las cosas de Dios. El apóstol Pablo en su carta a los Gálatas nos dice cómo debemos nosotros de hablarle a un hermano que está alejado de las cosas de Dios. Y yo, ¿cómo debo de hablarle? Dice Gálatas capítulo 6 versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces yo voy a tratar, a esforzarme por hablarle a mi hermano que se retiró, que no está asistiendo al templo, a las reuniones, como si me estuvieran hablando a mí. ¿Cómo me gustaría que me hablaran a mí? ¿Haciéndome sentir mal o alentándome? ¿Con voz fuerte y agresiva o con una voz dulce? ¿Cómo nos habló nuestro Señor? Sí, es duro cuando nos habla, como lo que estamos viendo el ejemplo, de que el Señor en su ira, en su molestia por ese pueblo infiel, los dejó en el desierto morir a los menores, a los que pecaron. Sí fue duro, pero es necesario que también observemos que Dios es justo. Y esa justicia llega a nosotros para que también nosotros de esa misma manera seamos justos. Entonces tengamos nosotros que somos espirituales esa paz y esa consideración para que también al final no seamos tentados. ¿Cuándo es cuando yo soy tentado? Cuando estoy hablando a mi hermano y se enoja y yo le contesto de una manera agresiva y entramos en una discusión. Exhortándonos entonces cada día a que nuestro hermano pueda regresar con gusto, con alegría, con agrado. Si no lo hiciere, ya no quedó en nosotros, hermanos. Nosotros hicimos lo que nos corresponde, sí. Dice la lectura que tuvimos también en Hebreos, dice, para que ninguno de vosotros endurezca su corazón. Nosotros debemos estar atentos y nosotros debemos observar que nuestro Señor ya nos cambió nuestro corazón de piedra, así como lo dice Ezequiel 11, 19 y 20. Les quitaré ese corazón de piedra y les daré un corazón de carne para que tengan esos buenos sentimientos, para que ellos observen lo que tengo preparados para ustedes y de ellos emanen buenas cosas. Ese corazón que nos dio nuestro Señor, que nos cambió cuando escuchamos su bendita palabra, cuando reconocemos que Él es nuestro Salvador, lo endurecemos nuevamente. Lo empezamos a volver en piedra cuando no somos obedientes a lo que Él quiere. El que nosotros no seamos obedientes nos lleva a una perdición, y lo veremos en la siguiente parte de la lectura de Hebreos. Nosotros tenemos que tener cuidado y recordar, amados hermanos, que la salvación es personal. Y tenemos que ver y hacernos una pregunta. ¿Todos seremos salvos, hermanos? Todos y cada uno de nosotros tenemos asegurada la salvación. Si vemos con atención
la lectura que tuvimos inicial del versículo 7 al versículo 11, el pueblo de Israel es la niña de sus ojos de nuestro Dios, y ni aun ellos tuvieron toda salvación. ¿Nosotros qué esperaríamos? Pues también debemos de tomar como ejemplo eso, y no todos tenemos esa salvación, y lo vamos a ver en la siguiente parte. La siguiente parte viene en Hebreos 3, del versículo 16 al versículo 19, dice así: ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo disgustados 40 años? ¿No fue contra los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Amén. Vemos aquí, amados hermanos, para nosotros, y estas palabras deben ser para nosotros, son muy duras, pero nos vuelve a tomar como ejemplo lo que acabo de comentar. ¿Con quién estuvo enojado? Con un pueblo que fue incrédulo, con unas personas, unos seres humanos, con sus hijos, el pueblo elegido, que fue incrédulo, y a pesar de todo lo que vieron con sus ojos, lo que pudieron sentir, lo que pudieron observar, no creyeron en el Señor y quedaron en el desierto porque pecaron. Fueron los que quedaron en ese desierto y no pudieron llegar a esa tierra prometida. Todo por su desobediencia. Para nosotros debe de ser un ejemplo, y Pedro nos lo dice de otra manera. Nosotros también provocamos al Señor. Nosotros también cometemos errores y faltas ante el Señor. Segunda de Pedro, amados hermanos, capítulo 2. Les repito, son palabras muy duras a lo mejor, pero no son mías, son de parte de nuestro Dios, para todos nosotros son. Segunda de Pedro 2, 21 al 22 dice así: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo verdadero del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mejor nos hubiera sido habernos conocido, pero ya fuimos escogidos, hermanos. Ya llegó la palabra de nuestro Dios a nosotros. Ya vino nuestro Salvador, Cristo Jesús, para darnos esas buenas nuevas y cambiar nuestra vida y retomar nuestra vida nueva en nuestro Señor. Y volver a endurecer entonces nuestro corazón para volver a esos antiguos rudimentos, a esa antigua manera de vivir no es buena. Porque entonces vamos a quedar como todos los que murieron en el desierto a causa del pecado, hermanos. Ese ejemplo tenemos que ponerlo ahora en nuestras vidas. Si a nosotros ya nos llegó precisamente la bendición de nuestro Señor, la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No podemos regresar nuevamente a donde estábamos, ni empezar a endurecer nuestro corazón por lo que estamos viviendo en estos momentos, que es pasajero, porque el Señor nos da una vida eterna. No provoquemos al Señor en su ira. Tenemos que obedecer sus mandamientos. Tenemos que tener fe en nuestro Dios, confianza en nuestro Dios. Tenemos que ver nosotros, hermanos, que no somos incrédulos y regresamos nuevamente a lo mismo. Pensamos que todos vamos a ser salvos, no. Nuestro mismo Señor Jesús nos lo dice con sus palabras. Vamos a ver el Evangelio de Mateo para terminar, hermanos. Evangelio de Mateo, capítulo 7.
del 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nuestro Señor Jesús directamente está diciendo que no todos vamos a entrar. El mismo apóstol Pablo incluso decía, pues quién sabe si yo, después de haber trabajado tanto, pueda lograr la meta. Él, siendo un varón esforzado, tiene ese concepto y ese pensamiento de quién sabe si él lo hará. ¿Qué será ahora de nosotros que a veces no nos esforzamos, que a veces no tenemos ese deseo de servirle al Señor como Él quiere, de seguirle al Señor como Él quiere, de obedecerle como Él quiere? Quedaremos en el desierto, en este desierto en el cual vivimos continuamente, 6 días a la semana, tendidos, no llegando a esa tierra prometida, esa esperanza que el Señor nos da gratuitamente. Recordemos lo que nos dice Efesios: por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es de vosotros, sino que Dios nos la dio. Gratuitamente recibimos un regalo, y también de esa misma manera lo estamos desechando al no ser obedientes, al ser cuidadosos de las cosas de Dios, a darle continuidad a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Hay que esforzarnos, amados hermanos. El camino todavía no ha terminado. Mientras hay vida y esperanza. Lo que no pude hacer el día de ayer, pero que hoy para mí ha sido revelado por Dios, puedo cambiarlo. Que Dios les bendiga su bendita palabra. Vamos a orar, amados hermanos. Padre eterno y bondadoso, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias, Padre eterno. Tu pueblo reunido por medio de la tecnología, también los que en este momento están escuchando tu bendita palabra por medio de las diferentes redes sociales. Te bendecimos, Señor, y te damos las gracias porque en estos tiempos difíciles nos permites, primeramente, tener vida, tener salud. Pero más importante que eso es escuchar tu bendita palabra, la cual nos da buenas nuevas de vida eterna. Nos ponemos en tus benditas manos, Señor. Toca nuestra mente, nuestro corazón. Permítenos llegar a ser esos hijos que tú quieres. Que lleguemos a esa tierra prometida, porque tú nos escogiste a nosotros, Señor. Te suplicamos que pongas tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, que aumentes nuestra fe, que de ese Espíritu que siempre has puesto en nosotros nos tienes completamente, para que no veamos como una dificultad el poderte seguir, que no veamos como una dificultad el poderte servir, Señor. Cambiar nuestras vidas. Necesitamos de ti en estos tiempos difíciles, Señor. Nos depositamos en tus benditas manos, suplicándote que la bendición que tú nos das llegue a todas nuestras familias, a unas familias más lejanas reciban esa bendición tuya. Te suplicamos que nos perdones, porque no somos buenos, pero rogamos a ti que tengas misericordia de cada uno de nosotros y nos mires con el amor que siempre has visto a todos tu pueblo y a quien has escogido para ser parte de él. Gracias por todo lo que nos das. Te suplicamos, te rogamos todo esto, no por nuestros méritos, sino por los méritos de aquel varón justo que murió en esa cruz, para darnos salvación, que está sentado a tu diestra,
y a quien sea dada la honra, la gloria juntamente contigo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos, paz a vosotros. Buen día a todos nuestros oyentes.